Dios bendiga, hermanos y amigos en general. Por este medio saludamos a todos los que van a tener el privilegio de escuchar este tema. Este tema va dirigido al pueblo de Dios bajo el tema Los señales de los últimos días. Este tema llegará en diferentes lugares de Guatemala, aún fuera de Guatemala. También llegará en las estaciones de radio, especialmente en cada corazones. Esta enseñanza y estudio de la palabra de Dios llegará de una bendición y edificación en su vida espiritual allá donde se encuentre en este momento. La escatología bíblica es el estudio que estudia de los acontecimientos futuros, lo que está para suceder aquí en adelante. Esta enseñanza enseñará de los acontecimientos futuros todo lo que está para suceder. Los cristianos y evangélicos deben saber y conocer los últimos días que la palabra de Dios menciona. También debe conocer y saber los señales, lo que va a suceder aquí en adelante. La palabra señales es un término que proviene del latín signalis. Se trata un signo, una seña, marca o medio que informa o avisa o advierte. O sea, en otra palabra, que avisa o advierte el retorno de Cristo. Los últimos días, en otra versión, últimos tiempos, postreros días o tiempo del fin. Vayámonos a la luz de la palabra de Dios. Los últimos días fueron inaugurados cuando vino Cristo en la tierra. Los últimos días empezó cuando Cristo vino aquí en la tierra, aproximadamente más de 2000 años. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, es algo que Dios había decidido hacer antes de crear el mundo, y Cristo apareció en los últimos tiempos para bien de nosotros. Pero ahora, en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo Jesucristo. Pero ahora, en los últimos tiempos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Hebreo capítulo 1 versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, al entender esto, estamos viviendo en los últimos días. Entonces Dios advierte antes de tiempo. Dios nos habla para que estemos preparados. Mateo capítulo 24 versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo capítulo 5 versículo 9: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hebreo capítulo 10 versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tiene por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Apóstol Pablo le dice: no dejemos de reunirnos como hace alguno. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará el mundo. Hemos leído la palabra que
que nosotros debemos estar en una posición preparado, porque estamos en los últimos días, o en los últimos tiempos, o en los postreros días, porque la Biblia está profetizado muchos señales que anuncian la conclusión de los últimos días. Los señales del fin que está profetizado o está escrito en la Santa Escritura se está cumpliendo y sigue cumpliendo hasta que se cumple lo que está escrito. Esto indica que pronto el retorno de Cristo. Mateo capítulo 24 versículo 3 en adelante. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida del fin de este siglo. Entonces Jesús le dijo: antes que venga el fin del mundo, ustedes van a ver los señales que van a suceder. Entonces, mi hermano, hoy vamos a hablar sobre los señales que está pronto de acontecer y que está aconteciendo en esos días. El primer señal es que respondió Jesús, le dijo: mirad que nadie os engañe. En otra palabra, cuidado, no se deje engañar, porque el Evangelio es el buen camino y salvación. Fuera de él no hay otro Dios, solamente Cristo. Él es el único. Cuidado, no se engañen. Otro señal, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y muchos vendrán, usarán mi nombre, lograrán engañar a muchos. Entonces, mi hermano, tengamos cuidado. Si alguien dice: yo soy el mejor, o yo soy bueno, es mentira, porque son falsos delante del Señor. Otro señal: oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero esto no es el fin. La guerra en toda parte del mundo, hoy en día, aún en adelante, cada naciones y países se están preparando para hacer la guerra. Creo que más adelante habrá guerra más tremendo. Así se va a cumplir lo que Cristo profetizó aproximadamente más de 2000 años. De acuerdo con un foro mundial, en el mes de agosto 2005, lo han preparado armas nucleares, armas biológicas, química, radiológica. Esas armas posiblemente puede destruir un parte del mundo. La palabra dice: no se asusten si oye decir que algún país está en guerra o otro país está a punto de pelearse. Eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin, porque los países pelearán unos con otros. Otro señal: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. En otro país están a punto de pelearse. Por eso, mi hermano, hoy debe estar preparado, porque los señales se están cumpliendo, lo que Cristo lo dejó dicho en la Santa Escritura. Otro señal: y habrá peste. O sea, habrá enfermedades mortales. Hoy en día ha aumentado las enfermedades. Sigue más aumentando las enfermedades mortales, tales como el SIDA, diabetes, otro virus que no tiene cura,
Supuestamente habrá más enfermedades mortales aquí en adelante que no tiene cura. Mucha gente vive bajo el tratamiento hoy en día. Esto anuncia que Cristo pronto su retorno. Otra señal, habrá hambres o hambres grandes. Hambres de acuerdo de la palabra. Millones de personas están sufriendo de hambres crónica en diferentes países del mundo. Noticia dice, personas están sufriendo ahora mismo de hambres crónica, muchos que no tienen que comer ahora, pero esto anuncia que Cristo pronto viene. Otro señal, habrá terremoto en diferentes lugares. Hoy en día se está aumentando el movimiento sísmico. Cada lugar del mundo está sufriendo por muchos temblores y terremotos. Los científicos dicen que cada año ha aumentado el movimiento en toda parte del mundo. O sea, la actividad sísmica se ha aumentado. Entonces, esto anuncia que pronto el retorno de Cristo. Otros señales, y todo esto serán principio de dolores. Hoy mismo, mi hermano, se está viendo. Hoy se estamos viendo con nuestros propios ojos que estos son comienzos de dolores. Lo que está viviendo son principios. Esto es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Otros señales, entonces os entregarán a tribulación, persecución más grande del pueblo de Dios. Mateo capítulo 21, versículo 17. Y seréis aborrecidos de toda causa de mi nombre. En otra versión dice, todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Los cristianos verdaderos son aborrecido por muchos. Por ejemplo, en otros países es prohibido de anunciar el evangelio. Son perseguidos los evangélicos. Usted será llevado presos por el enemigo, dice la palabra. Demos gracias a Dios porque hoy en nuestro país hay libertad, hay oportunidad, pero llegará momento que no será predicado el evangelio. Otro señal, os matarán, quiere decir la violencia. Crimen ha aumentado. En este año que estamos, muchísimo crimen violento ha aumentado en cada lugar, en los sectores, en los municipios, en los departamentos, en los países y en todo el mundo. Por ejemplo, hace 50 años el aborto, el asesinato violento de niño en el vientre de su madre era prohibido o ilegal en la mayoría de los países. Hoy en día es legal en la mayoría de los países. Esto es un gran pecado, pero son señales que Cristo pronto viene, porque cada año son abortados o asesinados más de 50 millones de niños en todo el mundo cada año. Hoy se ha aumentado el crimen, por cuanto esta anuncia que estamos en los últimos tiempos. Otro señal, seréis despreciados de toda la gente por causa de mi nombre. Llegará el tiempo, la gente despreciará el que predica. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Todo el mundo los odiará por ser mi discípulo. Tú, mi hermano, que predicas el evangelio, quizás te han hablado mal, te han despreciado. Siga adelante, porque son señales que se está cumpliendo, que Cristo pronto viene. Otro señal,
muchos tropezarán entonces. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. En este tiempo muchos perderán su fe. Hoy en día muchos se han debilitado en su fe. Hoy en día muchos hermanos se han quedado por causa de problema, por causa del sufrimiento. Pero déjeme decir, el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Otro señal: se entregarán unos a otros, se odiarán unos a otros o traicionarán unos a otros y sentirá odio por él. O sea, hermano, hoy en día muchos hermanos tienen odio a otras personas, pero esto son señales que Cristo pronto viene. Otros señales: unos a otros se aborrecerán, unos a otros se despreciarán, se perderá el amor de Dios. Hoy en día mucha gente se está envidiando a otro, ya no hay amor, pero la palabra dice, porque Dios es amor. Por eso es entonces tener amor unos con los otros. Otros señales: muchos falsos profetas se levantarán. O sea, llegarán muchos falsos profetas, o aparecerán muchos mentirosos diciendo que hablan de parte de Dios. Vendrán falsos profetas hambriento de dinero. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Esos falsos maestros y profetas desearán más y más dinero y lo ganarán enseñando mentira. Pero Dios ya decidió castigarlo desde hace mucho tiempo y no se salvará de este castigo. Otro señal: y engañarán a muchos. Muchos serán engañados. Muchos van a ser engañados por los mentirosos que dicen que son de Dios, pero no son de Dios. Tenga cuidado, mi hermano. Confíe en Dios. No se engañe, porque Cristo pronto viene a levantar su iglesia. Otro señal: por haberse multiplicado la maldad. O sea, habrá tanta maldad, o las personas serán tan malas. Se está viendo que la maldad se está gobernando. Hoy en día el mal existe. Hoy en día el mal le está persiguiendo el pueblo de Dios. Pero hay que estar valiente, mi hermano, porque Dios es el que pelea por nosotros. Otro señal: el amor de muchos se enfriarán. Que muchos dejarán de tener amor unos con otros. Que la mayoría dejará de amarse. Se perderá el amor, cada uno seguirá su camino. Se pierde su fe, se han debilitado. Por eso, mi hermano, la mayoría ya no quieren amarse. Cada uno quiere seguir su camino, porque la maldad han subido más y más. Otro señal: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que sigue firmes hasta el fin será salvo. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confían en mí hasta el fin. Estar firmes y preparados, pronto retorno de Cristo. Otro señal: será predicado el evangelio del reino de todo el mundo, para testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces buena noticia del reino será predicado en todo el mundo, para que todas las naciones la conozcan. Entonces, ¿cuándo vendrá el fin?
Por eso, mi hermano, hoy se está predicando el Evangelio, hoy se está anunciando el Evangelio que anuncia que Cristo pronto viene a levantar su iglesia. Otro señal, versículo 21 de Mateo capítulo 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque va a haber entonces mucho sufrimiento, como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo. Por eso, mi hermano, hoy se está viendo cosas malas, porque pronto viene Cristo. Otro señal en el versículo 23, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Si en estos días alguien les dice, mire, aquí está el Mesías, o ahí está el Mesías, no le crea, porque son falsos. Otros señales, vendrán falsos maestros que tendrán muchos seguidores. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, pero hubo falso profeta entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún negará al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción. En el pueblo de Dios salen algunos que decían que son enviados por Dios, pero no lo son. Así también entre ustedes habrá quienes que se creen maestros por Dios sin hacer la voluntad de Dios. Ellos le darán enseñanzas falsas y peligrosas. Otro señal, habrá terror. Lucas capítulo 21 versículo 11. El Señor Jesucristo dijo que habrá terror. Hoy en día cada lugar del mundo se está sufriendo de ataques terroristas. Por ejemplo, en este año muchos terroristas internacionales y muchos incendios que personas mueren por ataques. Por eso, mi hermano, hoy se está cumpliendo, aún cumplirá más lo que está escrito en la Santa Escritura. Otros señales, muchos corren de aquí para allá, son multitudes, viajan en cada momento a velocidad increíble. Anteriormente las personas se transportaban a pie, en caballo, eran los únicos medios de transporte y muy pocas personas viajaban más allá de su comunidad. Pero hoy en día las personas viajan en autobús, avión, tren, mayoría, millones y millones corren de un lado a otro lado, tal como profetizó Daniel hace 2500 años aproximadamente. Daniel capítulo 12 versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Menciona otro señal. La ciencia se aumentará o se multiplicará. Hoy estamos viendo y hoy somos testigos de una explosión literal de conocimiento en el internet. Todo el conocimiento está acumulado y cada año se duplica conocimiento. Hoy en día la gente son profesionales y se han aumentado el conocimiento en diferentes áreas. Otro señal, la Biblia anticipa que la generación final recibirán una marca. Apocalipsis capítulo 13 versículo 16. Hacía que todo, pequeño y grande, rico, pobre, libre y esclavo, se le pusieran una marca en la mano derecha
o en la frente. Observe la generación actual cómo están tatuada o marcada con toda clase de insignias. Hay muchos países posee un chip con la información del poseedor. Será implantado en cada ser humano sobre la faz de la tierra. Observe la generación actual cómo está tatuada o marcada vuestros jóvenes. El diablo le está engañando a vuestros jóvenes. Por eso, padres de familia, observe sus hijos cómo está delante del Señor. Otros señales: se implantarán un sistema económico global. Apocalipsis capítulo 13. En ningún pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hoy en cada nivel de gobierno se están tratando de unir al mundo bajo un sistema económico mundial. Creo esto se está haciendo en adelante. Los gobiernos se están uniendo, y por cuanto un día llegará a cumplir lo que la palabra dice, que Cristo pronto es su retorno. Otras señales: el sol aumentará su calor y quemará literalmente a los habitantes de la tierra, o sea, el calentamiento global. Apocalipsis capítulo 16 versículo 9. Los hombres se quemaron con el gran calor. La Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica informa que el calor se está aumentando. Aquí a 2100 años la temperatura de la tierra habría aumentado. Otros señales: en los últimos días los reyes de la tierra agruparán un ejército, 200 millones de hombres. Apocalipsis capítulo 9 versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Cuando Juan registró esta profecía hace más de 2000 años, solo había 170 a 400 millones de personas en todo el planeta Tierra. Actualmente en China cuenta 281 millones de hombres listos para el servicio militar, y otros países que tienen millones de ejércitos están listos para poder pelear con otra nación. Otro señal: milagros y prodigio. El movimiento milagro y prodigio se ha aumentado, pero Dios no tiene que ver con esto. Algunos sí, al otro no. El autor es Lucifer, tiene un origen demoníaco. Mateo capítulo 7 versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio. En tu nombre hicimos mucho milagro. Entonces declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedor de maldad. O sea, muchos siervos de Dios, muchos que dicen que son de Dios, están haciendo milagro. Pero si lo están haciendo bajo la voluntad de Dios, Dios agrada. Pero si no, son hacedores de maldad, dice la palabra. Otro señal: habrá señales en los cielos. La luna se oscurecerá, y otro en el cielo. Hoy a veces vemos que hay señales en los cielos. Esto anuncia que Cristo pronto viene. Otros señales: los hombres serían amadores de sí mismos. Segundo Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto, en que los postreros días
vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobediente a los padres, ingrato, impío. Antes que llegue el fin del mundo, vendrá hombres egoístas, interesados de ganar dinero más y más. Habrá gente orgullosa que se cree más importante que los demás. No respeta a Dios ni obedece a su Padre, sino que serán malagradecidos, ofenderán a todo. Hoy en día la gente son delicado y desobediente en la iglesia, en la familia, en los vecinos, y dice que son cristianos, pero son hermanos rebeldes. Otros señales: la homosexualidad sería otro señal en los últimos días. Sería como los días de Lot, quien vivió en medio de homosexuales. Lucas capítulo 17 versículo 28. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban y se daba en casamiento. Mas el Lot salió de la tierra, llovió del cielo fuego y azufre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy el matrimonio de homosexuales o de los hombres con hombre no es prohibido, sino los gobiernos lo avalan en otros países, o sea, lo autorizan para que los hombres se casan con otros hombres, pero esto son pecado delante del Señor, y estos son señales que Cristo pronto viene. Otro señal: una mujer que se llamaría a sí misma reina será proclamada como cabeza de la iglesia falsificada. Apocalipsis capítulo 18 versículo 7. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y soy viuda y no veré llanto. Millones y millones siguen las apariciones de María. Consideran como la madre de la iglesia, reina de las naciones. Es la reina del culto católico satánico, que se hacen llamar cristiano para engañar y mantener engañado a millones de personas. Es idolatría ante Dios. Otro señal: en los últimos días ha aumentado las falsedades religiosas dentro de la iglesia de Dios. Primer libro Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Apostatarán de la fe, en otra palabra, negarán la doctrina fundamental del cristianismo, enseñando doctrina inspirado por Satanás, engañará a muchos. Otros señales: aumento de los adivinos o espiritualistas y practicando la brujería y la hechicería. Hoy la propagación aparece en la radio o en la televisión. Jeremías capítulo 27 versículo 9. Vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que nos hablan diciendo, porque ellos profetizan mentira. En otra versión: por tanto, no lo hagan caso a sus profetas, ni a sus adivinos, ni a sus intérpretes de los sueños, a los astrólogos y hechiceros. Las mentiras de ellos les profetizan, solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra o de su Dios.
Por eso, mi hermano, hoy sale en la radio esto nada más para que tú seas parte de la presencia de Dios. Mucha gente está engañado, lo hacen el honor a las imágenes, son traiciones de este mundo, son señales que Cristo viene pronto. Otro señal, aumento de delito y la rebeldía de la ley de Dios dentro de la iglesia. Se ha perdido la obediencia, cada uno quiere su manera de actuar. Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, una declaración: no todos van a ser salvos, solamente los que hacen la voluntad de Dios. Otro señal, se pierde el amor en la familia. Mateo capítulo 10 versículo 21. El hermano entregarán a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres, harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. Se mantengan firmes hasta el fin, será salvo. Otro señal, mucha gente andarán en su propio deseo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrá burladores, andando según su propio deseo, mente para destruir. Y Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. El Cristo es el camino y la verdad y la vida. No te dejes engañar, mi hermano. Su verdadera iglesia es todo aquel que le hace recibido y guarda mandamiento de Dios. Hermanos, lea la Biblia. Si ya eres salvo, levanta su cabeza, porque pronto el retorno de Cristo. Satanás se está levantando y poniendo cosas en cada vida, pero por la oración, que Satanás no puede engañar, porque el poder del Espíritu Santo está con nosotros. El creyente debe estar preparado en espera constantemente del traslado de la iglesia. La invitación es para usted, hijo de Dios. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y a poquito queda para suceder el traslado de la iglesia, o el rapto, o el arrebatamiento. Por tanto, ánimo, mi hermano, ánimo, pueblo de Dios, a que me están escuchando en este momento. Este tema ha sido los señales de los últimos días. El siguiente tema será el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Si alguien haya recibido esta enseñanza, posiblemente estás escuchando, hago la invitación, quiero que me hagas saber a mi número telefónico 40 60 24 79, y si desea tener este material, dirígese a su servidor, Pastor Aniceto Bail, o en la Iglesia Nacional Pentecostés Fuente de Vida, Centro de Cajolá, Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. O busque en vía internet. Que Dios te bendiga.